si os parece, voy a presentar ya a Esther Paniagua, reconocida periodista independiente en innovación, ciencia y tecnología y economía digital, colaboradora, entre otros, del País, El Mundo, o muy interesante, así que un aplauso para ella y que nos acompañe. Bienvenida. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias a Cabify por la invitación. Me parece que es muy importante que haya iniciativas de diálogo y ojalá, como dice Mónica, se sumen todos los actores que deberían estar, tanto en público como en privado, porque hay veces que no se puede hacer todo de cara afuera, sino también de puertas para adentro. Bueno, yo voy a hacer un poco una introducción, tampoco creo que os vaya a contar muchas cosas nuevas, es más bien una puesta en contexto antes de que Javier Sirvent, que ahora no sé dónde anda, nos deslumbre con las tecnologías hiperconectadas. Y voy a hablar de la revolución de la movilidad desde la perspectiva de los usuarios. Y con usuarios me refiero a todos los que usamos las diferentes plataformas de movilidad, no solamente como consumidores, sino también como conductores, viajeros o las dos cosas a la vez. Hasta ahora, básicamente, teníamos tres formas esenciales de transporte: coche privado, taxi, transporte público. ¿Qué tenemos ahora? Un montón de opciones. Especialmente, muchas de ellas han surgido en los últimos 3 años. Ha habido un boom en los últimos 3 años, aunque algunas tienen algo más de tiempo y ya están un poco más asentadas. Han ofrecido no solamente opciones por vía tecnológica de conectar con cosas que ya existían, sino también nuevos modelos. Tenemos pues desde transporte privado con conductor hasta coche compartido, moto compartida, bici compartida, alquiler entre pares, incluso alquiler no solamente de vehículos, sino también de plazas de garaje, compartir plazas de garaje, carpooling, compartir trayecto, en fin, un montón de opciones. Y todas esas opciones, por supuesto, pues tienen efectos para los usuarios, las personas que usan o usamos estas aplicaciones, estas plataformas. Uno de esos efectos, que para mí ha habido una adaptación extremadamente rápida del público, de los usuarios a estas aplicaciones, en parte, y lo veremos después, ¿por qué? Pues por la facilidad de uso, por la comodidad, bueno, pues por eso, por la eficiencia. Y esta integración se ha producido hasta no solo en nuestra vida, sino también incluso en nuestras horas. Ayer yo escuchaba justamente en la radio que entrevistaban a una chica, una artista, que estrenaba una exposición aquí en Alcobendas, de una obra que lleva por varias ciudades y que está inspirada en sus viajes compartidos, sobre todo porque ella vive entre 2 ciudades, entonces viaja mucho usando estas plataformas. Y eso le ha inspirado una exposición fotográfica que sobre todo además se centra en las personas a las que ha conocido en esos viajes, porque uno de los beneficios que a mi juicio tiene que existan estas plataformas, sobre todo especialmente las que se dan entre pares, pero bueno, todas en general, y es que fomentan la conexión entre personas. También hay un cierto cambio de hábitos o fomentan un cierto cambio de hábitos. Si yo tengo una opción que me permite ir a trabajar de punto a punto de forma directa, sin tener que buscar aparcamiento, sin tener que pagar aparcamiento todas las horas que estoy en la oficina, que además me resulta rentable, pues a lo mejor me pienso dejar mi coche aparcado y además rentabilizarlo compartiéndolo con otras personas a través de plataformas de coche de compartido, car sharing, etcétera. Y igual en los viajes más de largo recorrido, ¿no? Si tengo la posibilidad, voy a hacer un viaje y tengo una plaza, 2, 3 vacías, oye, ¿por qué no? La comparto en una de estas plataformas, rentabilizo mi viaje y además conozco a otras personas, que puede ser o no el objetivo, también depende un poco de la personalidad de cada uno, pero que nunca está de más. Estos son
el tema de percibir unos ingresos es otro de los beneficios, ¿no?, que percibimos del hecho de que existan estas plataformas. La conexión, como hemos dicho, conectan personas no solo pues, cuando estamos haciendo, como decía, viajes de largo recorrido, sino en el corto. Yo, por ejemplo, en mis viajes por Estados Unidos, Latinoamérica, que uso estas aplicaciones para moverme, he conocido a gente que además me ha sorprendido mucho porque en gran parte de estas personas tienen un perfil muy emprendedor. Y de hecho con algunas sigo en contacto incluso, ¿no?, porque me han dicho bueno, pues que querían venir a España para tal, o a ver si les puedo ayudar con tal, o hacerme alguna consulta, lo que sea. Y os puedo dar nombres concretos. Eddie de San Francisco, que es un afroamericano que tiene la idea de crear una cooperativa inspirada en el modelo Mondragón y quiere venir al País Vasco a perfeccionar esa idea, ¿no? Y en Latinoamérica, pues también Adrián, un emprendedor muy jovencito que ha montado una empresa de serigrafía y usa una de estas aplicaciones para sacar dinero para invertirlo en su empresa, para desarrollar su empresa. Bueno, y como estos ejemplos tenemos unos cuantos y no creo que sea solamente una experiencia única para mí, o sea, que no solamente la tengo yo, vaya. Y como digo, pues sirven estas plataformas, a ellos les sirven para generar ingresos. Por una parte, bueno, pues tenemos los recursos que están desaprovechados, como el dato que siempre se da, ¿no? Más de un 95% del tiempo el coche está desaprovechado, ¿no? Entonces, si lo podemos rentabilizar, bueno, ya sea un coche, una moto, una plaza en un viaje o una plaza de aparcamiento, pues eso, estaremos aprovechando los recursos y estaremos estaremos dando facilidades también a otras personas de par a par, de persona a persona. Y luego también más oportunidades para conductores profesionales, ¿no?, que tienen otras plataformas a través de las cuales generar ingresos que además conectan de manera más eficiente de lo que antes había la oferta y la demanda. Pero bueno, en términos de oportunidades, supongo que José Carlos nos contará un poco más después, así que tampoco me voy a entretener con esto. ¿Qué más? Bueno, pues otra de las ventajas en las que inciden estas aplicaciones es en el acceso. Acceso, por ejemplo, que yo a lo mejor no tengo un medio de transporte, ni siquiera tengo carné, yo sí lo tengo, pero bueno, me estoy poniendo en ese ejemplo, pues bueno, si no tengo carné, a lo mejor puedo acceder a una bici. Si tengo carné, pues puedo tener un coche eléctrico, una moto eléctrica con la que transportarme al trabajo. Y acceso también en cuanto a facilidad de uso, en cuanto a localización de donde esté, transportarme, por ejemplo, en viajes de largo recorrido en las que no hay servicios de transporte público que lo ofrezcan, pues tengo una alternativa más. Y esto, por ejemplo, creo que hay algún representante de colectivos de personas con discapacidad, de un amigo que se llama Javier y cada vez que salimos por ahí a cenar, tomar algo, lo que sea, bueno, hasta hace no mucho era un poco un parto, ¿no? Cada vez que él tenía que llamar al taxi especial para que viniera por él, y era un proceso un poco incómodo, ¿no? Y ahora, pues, hay servicios, algunas de estas plataformas que facilitan el acceso a este tipo de vehículos, que personas que van en silla de ruedas no se tengan que sentir diferentes al resto porque les es más difícil que al resto, sino que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro de tener un servicio de vehículo privado con conductor que les lleve a su casa. Hablando ayer también con un amigo, que también se llama Javier, sobre estos temas, ¿no?, diciéndole pues, de qué íbamos a hablar hoy, me decía, bueno, pues a mí la verdad es que me han facilitado mucho la vida porque puedo reservar un vehículo para que vaya a buscar a mi madre, la lleve de un sitio a otro, su madre octogenaria ya, y puede hacerlo él, está tranquilo y su madre además se siente como una reina porque siente como si tiene un chofer privado que va a su casa en un coche bonito y la trata de manera muy amable y está encantada con el servicio, ¿no? Para mí, este tipo de experiencias son las que hacen la diferencia, ¿no?, con el tipo de servicio al que estábamos tal vez acostumbrados antes. Y en eso voy también porque el hecho de que existan estas opciones también presiona a los actores tradicionales a mejorar su servicio,
a modernizarse, a ofrecer descuentos que antes no ofrecían, a renovar la flota, a ofrecer wifi gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso siempre es positivo para los usuarios, es positivo para todos. Para mí, como decía, todo esto en suma es el gran cambio, ¿no? El cambio para las personas en términos del ethos, de cómo nos organizamos, en términos de conexión humana. El cambio también pues, de generación de oportunidades, de generación de ingresos, de aprovechamiento de recursos, de acceso. Y si vamos más allá, no solamente al aspecto de cómo inciden en los usuarios, sino en las ciudades en sí, también pues, de liberar espacio público, de optimizar el transporte, de reducir el tráfico y potencialmente también de reducir la huella de carbono. Digo potencialmente, bueno, porque si al final también se corre el riesgo, por otra parte, de fomentar más uso del vehículo privado frente al transporte público, pues eso también puede contrarrestar esos efectos, ¿no? Entonces, para mí todo esto sin duda es positivo. También hay externalidades negativas, también hay retos que afrontar. Desde la perspectiva del usuario, tal vez uno de ellos sea que estas plataformas, por ejemplo, están muy presentes en ciudades grandes, no así en zonas rurales, incluso algunas ni siquiera fuera de las zonas más céntricas, en Madrid el caso de la M30, y me parece importante dar acceso también a quienes no viven en las grandes ciudades a este tipo de servicios y bueno, luego aparte pues otras cuestiones que supongo que van más allá del tema de los usuarios y que supongo que se debatirán luego también con el compañero de la CNMC y en la mesa redonda. Y bueno, más allá de la movilidad, para mí también hay bueno, de la movilidad no, más allá de las plataformas, pero sí en el aspecto de la movilidad, me parece que uno de los principales retos es devolver a las ciudades la escala humana, y ahí tenemos mucho que hacer, tal vez hablemos luego de ello. Pero bueno, yo creo que esto daría para una conferencia entera, así que aquí termino. Muchísimas gracias.